Bueno, lo primero, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de esa integración que tiene CRM con WhatsApp. Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad que es una verdadera emoción estar el día de hoy con ustedes. Estoy muy emocionado. Me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Rudy Stanley. Les saludo desde Valencia, España. Soy ejecutivo comercial aquí en Wastel y como les comentaba anteriormente, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo incrementar tus ventas utilizando WhatsApp. Vamos a empezar con la primera parte. En esta parte voy a estar hablando un poco del alcance que tiene WhatsApp a nivel mundial. Estamos hablando que hay más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, especialmente en América Latina, en Europa y en Asia. Estamos viendo que WhatsApp es el principal medio por el cual las personas se están comunicando. Lo utilizamos para hablar con nuestros amigos, nuestros familiares, y hay muchos negocios que lo están implementando también para hablar con sus clientes. En promedio, las personas miran hasta 23 veces al día WhatsApp, pero yo creo que en mi caso y en el caso de Jessica y muchos de ustedes, pasamos en el WhatsApp casi todo el día, ¿vale? Entonces, es el canal preferido de sus clientes, el canal por el cual ellos quieren que ustedes se comuniquen. Por otra parte, me gustaría comentarles que una de las grandes ventajas que tiene WhatsApp es que tiene un 100% de tasa de apertura. ¿Y qué significa esto? Básicamente significa que sus mensajes siempre los reciben sus clientes y siempre los van a contestar. Algo que normalmente no sucede con otros medios convencionales, como por ejemplo el SMS o bien el correo electrónico. ¿Cuántas veces se nos van varios correos electrónicos a la papelera o al spam y no nos damos cuenta? Con el WhatsApp, ustedes pueden ver cuando sus clientes reciben esos mensajes y también cuando los han leído. Más adelante en la parte del demo les voy a explicar cómo. Bien, dicho esto, me gustaría comentarles las diferentes áreas en donde ustedes pueden lograr grandes resultados. Obviamente, la gran mayoría de las empresas buscan encontrar esos grandes resultados en el área de ventas. ¿Y cómo podemos lograr esto? Imagínense ustedes que pueden lograr que sus clientes consuman un 35% más en lo que es sus productos o sus servicios, utilizándolo el WhatsApp como mensajería instantánea. Pueden de repente hacer una venta cruzada o simplemente avisarles sobre nuevos productos que tengan en disposición. Por otro lado, como les mencionaba anteriormente, es el canal preferido de sus clientes. Es el canal por el cual ellos quieren que ustedes les contacten. Pueden utilizar también lo que son plantillas para dar un seguimiento, como por ejemplo, muchas veces sucede que hay clientes que nos escriben y luego se desaparecen. Nosotros podemos implementar los WhatsApp como una técnica de remarketing para poder recuperar todas esas conversaciones que por algún motivo no las pudimos reactivar. La siguiente área que está teniendo una creciente demanda y que estamos viendo que lo están utilizando mucho las empresas es el área de soporte al cliente. Les comento un poco cómo pueden lograr esto. Imagínense ustedes que pueden brindarle a sus clientes una respuesta instantánea a sus problemas. Como bien sabemos, la mayoría de los clientes por lo general tienen las mismas preguntas una y otra vez. Entonces nosotros podemos tener plantillas en nuestro clic que podemos utilizar para automatizar respuestas. Así sus agentes se vuelven más eficientes y brindan respuestas más ágiles. Por otro lado, pueden de repente informarle a sus clientes sobre el estado de alguna actualización, algún cambio en términos y condiciones, o de repente enviar información sobre algún cambio en algún pedido que tenían que entregar. De esta manera, ustedes reducen el estrés del cliente y hacen a su equipo más eficiente. La tercera área es el área operativa. En esta área vemos mucho que las empresas optimizan lo que es el WhatsApp, como por ejemplo para enviar alertas sobre incidencias o de repente algún tipo de resolución, algún problema. En vez de que utilicen lo que es el mensaje de texto, podrían utilizar en vez un WhatsApp y lograr ese 100% de tasa de apertura. Otra área que vemos bastante muy buenos resultados es el área de marketing. Les comento un poco cómo. Ustedes pueden de repente mejorar la percepción de la marca y hasta fidelizar clientes. Imagínense enviarles un mensaje de WhatsApp a sus clientes
que además de darle las gracias por haber comprado, le pueden incluir un enlace para que sus clientes puedan llenar la encuesta. O de repente, si han sido clientes que han estado consumiendo de ustedes todo el año, podrían enviarles hasta un enlace para hacerles un cupón de descuento o algún tipo de tarjetita de gracias. Todas estas estrategias que los mercadólogos normalmente utilizan dentro de las empresas. Bien, vamos a la siguiente parte entonces. La parte en la cual yo les explico un poco cómo pueden compartir el número de WhatsApp con sus clientes. Como podemos ver, hay dos diferentes formas. La forma más habitual que utilizan los negocios es incluir un botón flotante en la página web. Al momento que los clientes le dan clic a ese botón flotante, esto los redirige a hablar con alguien de soporte al cliente o de repente de servicio al cliente o ventas. Por otro lado, en vez de que ustedes solo tengan el número publicado, pueden incluir un hipervínculo en un enlace. Así sus clientes no tienen que copiar y pegar el número en su teléfono para poderles contactar. Simple y sencillamente incluyen lo que es el enlace y esto los va a redirigir a hablar con ustedes. También pueden incluirlo en sus múltiples comunicaciones, como por ejemplo el correo electrónico. Justo en la parte donde incluyen el número telefónico, el correo, pueden incluir un enlace para WhatsApp para que sus clientes se comuniquen más rápido con usted. Bien, como podemos ver, es muy fácil poder compartir lo que es el número de WhatsApp con sus clientes y así hacerles pues la vida un poco más fácil. Veamos ahora este caso de éxito. Este es el caso de Kiosco Box. Este es un emprendimiento español que a medida que fueron creciendo, fueron dándose cuenta que ya no se daban abasto. La cantidad de consultas y clientes que los estaban contactando incrementaba cada vez más. Fue en ese momento en el cual Kiosco Box decidió dar ese paso a la transformación digital y fue cuando nos conocieron a nosotros. Empezaron a utilizar sus chatbots para que pudieran asistir a sus clientes en el proceso de compra. Imagínense poder reducir hasta un 80% lo que es el proceso de compra para sus clientes. ¿Qué significa esto? Esto sería un gran impacto porque ustedes permitirían que más ventas ingresen a su negocio y así haya un poco más de cash flow o flujo de efectivo. Además de ello, pueden ofrecer un servicio de 24 horas, 7 días a la semana. De hecho, Kiosco Box, al momento de cerrar, su chatbot seguía vendiendo por ellos. El chatbot se encargaba de pedirles, por ejemplo, el archivo de las fotos, hacer el procesamiento del pago y de paso enviarles una confirmación a los clientes. De esta manera, ellos podían retener mejor a sus clientes y evitar que estos se fueran con la competencia porque no les daban una respuesta rápida. La otra forma en que lograron esta transformación digital fue porque se pudieron expandir hacia otros mercados, porque pudieron brindar una asistencia no solo en español, sino que también en inglés, en francés o en alemán. Su chatbot se encargaba de todo esto. Ya que hemos conocido el caso de Kiosco Box, ahora les voy a comentar un poco de cuál es el WhatsApp ideal para empresas y negocios. Vemos que WhatsApp tiene tres productos. El primero es el WhatsApp personal. Es el que utilizamos todos nosotros para comunicarnos con nuestros amigos, nuestros familiares. Y me atrevo a decir que de hecho muchas empresas todavía lo están utilizando para comunicarse con sus clientes. El segundo es el WhatsApp Business. Este tipo de WhatsApp fue creado para poder suplir esa demanda de las empresas que buscaban contactar a sus clientes. De repente les daba acceso a utilizar plantillas, pero tenía algunas limitantes, como por ejemplo, se desconecta cada rato del servidor. No les permite poderse conectar desde varios dispositivos y mucho menos pueden asignar conversaciones a sus agentes. Entonces fue cuando WhatsApp pensó y dijo, vamos a crear una nueva solución, una solución que esté en la nube. En ese momento crearon WhatsApp Business API, que es el futuro de WhatsApp para las empresas. ¿Qué puedo lograr con WhatsApp Business API? Muchísimas cosas. Entre ellas, poder crear reglas en el CRM de Zoho para que se envíen notificaciones automáticas a través de WhatsApp. Por otro lado,
también les permite tener varios usuarios y que estos puedan contestarles a sus clientes a través de WhatsApp. También les permite integrar todas esas conversaciones al CRM, por lo cual ustedes siempre tienen una trazabilidad de las conversaciones y nunca las pierden. Definitivamente el WABA o el WhatsApp Business API es la versión mejorada del WhatsApp Business. Ahora vamos a hablar de los tipos de mensajes de WABA. El primero es el mensaje de sesión. Este mensaje inicialmente comienza con un mensaje de nuestros clientes que dice cuál es el precio, qué métodos de pagos tienen, cuánto se tardan en hacer las entregas. Esas preguntas típicas que hacen los clientes. Inmediatamente, cuando recibimos ese mensaje, se abre una sesión de 24 horas. Durante esas 24 horas, podemos intercambiar mensajes con nuestros clientes de manera libre y bajo ningún costo. Sin embargo, ¿qué pasa si han transcurrido más de 24 horas y queremos volver a contactar a ese cliente? Es ahí cuando tenemos que usar un mensaje de plantilla. ¿Y qué es un mensaje de plantilla? Es un mensaje predeterminado y aprobado por WhatsApp. Normalmente los negocios lo utilizan para brindar respuestas automáticas y mejorar la eficiencia de sus agentes. Inmediatamente cuando nosotros enviamos esa plantilla y nuestro cliente nos contesta, vuelve a abrirse una ventana de 24 horas. Y durante esas 24 horas podemos volver a intercambiar mensajes con nuestros clientes de manera libre. El tercer tipo de mensaje es el mensaje masivo y push. Este tipo de mensaje lo utilizan los negocios para enviar, por ejemplo, mensajes masivos para recuperar conversaciones que han quedado truncadas en WhatsApp o de repente enviar alertas sobre reuniones o incidencias. Estos se pueden enviar en diferentes cantidades. Pueden ser 1,000, 10,000 o hasta 100,000, dependiendo de la necesidad de la empresa. Como este tipo de mensajes masivos utiliza el formato de un mensaje de plantilla, no los pueden banear. ¿Por qué? Porque recuerden que el mensaje de plantilla ya es un mensaje preaprobado por WhatsApp para que ustedes lo puedan empezar a implementar con sus clientes. Bien, ya que hemos visto los tres tipos de mensajes de WABA, vamos ahora a conocer un ejemplo gráfico del costo por mensajes. En este ejemplo, como podemos ver, el cliente nos envía un mensaje. Este mensaje no tiene ningún costo. Este mensaje es tipificado como el mensaje de sesión. Inmediatamente ahí se abre una ventana de 24 horas, durante la cual podemos intercambiar mensajes de manera libre con nuestros clientes. De hecho, si ustedes se fijan, todos los intercambios de mensajes que hay en el ejemplo no tienen ningún costo. Sin embargo, pasamos al siguiente día, son las 11:05 de la mañana y queremos recontactar a ese cliente. Para ese caso, vamos a utilizar un mensaje de plantilla que tiene más o menos un costo de 0,035 céntimos de euro. Es una cantidad muy, muy pequeña. Inmediatamente ahí, cuando el cliente nos responde, se vuelve a abrir esa sesión de 24 horas y podemos intercambiar mensajes de manera libre. Este era el ejemplo del costo por mensajes. Quise hacerlo un poco lento porque sé que hay mucha información ahí y así les doy tiempo para que me puedan seguir en cuanto lo estoy explicando. Ahora vamos a explicarles qué es Wostel. ¿Quiénes somos nosotros entonces? Nosotros somos uno de los 66 proveedores de soluciones de negocios de WhatsApp en todo el mundo. Esto significa que estamos totalmente homologados para poder construir soluciones en WhatsApp y podérselos ofrecer a nuestros clientes. Junto a nuestra empresa hermana Sanuker, tenemos muchísima experiencia en lo que es transformación digital. Además de ello, somos los líderes en soluciones de automatización de procesos y somos expertos en creación de chatbots, como el que utilizó Kioscobox, ¿se acuerdan? Bien, ¿dónde puedo verificar esta información? Esta información les aparece también en la página de Facebook Business. Pueden buscarnos y les aparecerá el icono de Sanuker con una descripción de lo que hacemos. Ya que hemos conocido esto, les invito a conocer algunas de las empresas con las que hemos colaborado,
Pero les cuento algo, aquí no caben todas, solo he incluido algunas, ¿vale? Podemos ver varias empresas de todos los sectores, desde el sector automovilístico, redes sociales como Facebook y hasta McDonald's, que es de comida rápida. También les compartimos anteriormente el caso de KioscoBox, que es una empresa española también. Y algo que les quería comentar es que somos los líderes de los concesionarios de autos a nivel iberoamericano. Tenemos presencia en México, en Brasil, en España, en Portugal y el de las universidades también. Bien, ahora les voy a explicar qué ofrecemos. ¿Qué ofrece Wastel? En primer lugar, una comunicación unificada, porque les permitimos tener múltiples agentes para que puedan asistir a sus clientes. Y de repente, si ustedes son una empresa que tienen varios números para diferentes departamentos, también los pueden verificar. Y de hecho, pueden hasta enviar WhatsApp de esos diferentes números. Y lo mejor de todo, en una sola plataforma. No tienen que extraer de aquí ni extraer de allá para tener su información unificada. Todo está en el mismo lugar. Y ya dejan de utilizar lo que es el WhatsApp personal para comunicarse con clientes. También ofrecemos el control de la información, porque les damos acceso a lo que son los registros de las conversaciones de WhatsApp. Imagínense poder saber cuántas interacciones tienen sus agentes por día o de repente querer conocer cuántas plantillas se están enviando por semana. Simple y sencillamente extraen toda esa información, la exportan a Soho Analytics y ustedes mismos pueden crear sus propios informes con sus vistas personalizadas. Lo otro que ofrecemos también, que es muy bueno y es una razón por la cual nos buscan mucho, es la parte de automatización. Como les mencionaba anteriormente, a través de las automatizaciones, ustedes pueden hacer muchos procesos dentro de su negocio más eficientes. Imagínense crear una regla que cuando una persona abandona el carrito de compra, reciba automáticamente una notificación automática. Así ustedes no pierden ese cliente. O de repente un cliente que les escribió para pedir información, ha pasado un día, no volvieron a saber nada de él y se le envía otro mensaje automático para que si ustedes puedan recuperar a ese cliente. O de repente a través de los web services enviar un mensaje automático dándoles la bienvenida por haber adquirido alguno de sus productos o servicios. Se ahorrarían muchísimo tiempo y como se están ahorrando tiempo, están haciendo procesos más eficientes y están ahorrando dinero. También pueden tener a su disposición lo que son chatbots, como el que usa KioscoBot, que le ayuda a los clientes a poder hacer sus compras. Y lo mejor de todo es la parte de la integración de la información en el CRM. Así ustedes siempre mantienen una trazabilidad de las conversaciones. Bien, ahora los invito a conocer mejor la integración nativa con Soho, ya que somos la única, lo pueden ver en la página de Soho Marketplace. Por un lado tenemos los WhatsApps y nosotros estamos en medio. Somos ese puente para que las comunicaciones que entran por WhatsApp se puedan integrar de manera simultánea al Soho CRM y también al Soho Desk. También utilizamos el Soho Click para que nuestros clientes sigan teniendo esa experiencia con WhatsApp de poder gestionar los mensajes. Por otro lado, nos conectamos a más de 500 aplicaciones a través de Soho Flow y nuestro más reciente lanzamiento que es Zapier. Si tienes un CRM diferente, también nos conectamos a través de lo que son webhooks. Listo. Ahora vamos a la parte del demo, que es la parte en la cual ustedes quieren conocer mejor cómo funciona la herramienta. Bien, vamos a tomar el canal de Nacho Escribano. Como podemos ver, este contacto, cuando nos contactó inicialmente, valga la redundancia, se creó un canal. Y este canal incluye información muy importante, como por ejemplo, el nombre, el apellido y el número telefónico. Sumado a ello, les permite poder agregar participantes a esta conversación. Es decir, cada vez que Nacho escriba, esta conversación le aparecería a las personas que han sido incluidas dentro de este canal. Pero ustedes me dirán, bueno, yo solo quiero tener una persona. También pueden tener solo una persona.
Pueden tener, de hecho, hasta 10 según el plan que escojan. ¿Qué pasa con las empresas que de repente tienen diferentes turnos porque dan algún tipo de servicio internacional o de repente tienen 2 personas solamente? Ustedes pueden agregar estas 2 personas o 3 a esta conversación, así cuando el cliente escriba ya sea en la mañana, en la tarde o cerca de la noche, haya alguien que les pueda responder. Algo muy importante de esto también es que, como pueden ver, tienen acceso a todo lo que es el historial de la conversación. Todo queda registrado aquí. De hecho, aquí hay un mensaje masivo que se le envió y la primera vez que nos contactamos con esta persona fue en el 2020. Y luego ahora que esta mañana yo envié un mensaje de plantilla para hacer una prueba. ¿Qué más puedo hacer a través del clic? Bueno, imagínense que ustedes manejan cotizaciones o de repente un brochure con información sobre sus servicios y quieren enviárselos a sus clientes. Ustedes tienen acceso a enviar archivos adjuntos, ya sea en la nube o en la computadora. En este caso me voy a enviar el de mi empresa para que ustedes puedan ver y listo. Puedo enviar cualquier tipo de archivo, ya sea imagen o PDF. ¿Qué pasa si tengo un segmento de audiencia muy juvenil o de repente quiero hacer mis conversaciones más amenas? Aunque no lo crean, hay muchas empresas que nos preguntan por esto y son los famosos emojis. También puedo utilizar los emojis. O de repente si mi cliente me envía un audio, lo puedo escuchar. Adicionalmente, también puedo saber cuando una persona me ha mencionado dentro de una conversación. Imagínense ustedes, perdón, que yo trabajo con marketing y quiero mencionar, vamos, a esa persona de marketing que se encarga de descuentos o actualizaciones de precios, o como Jessica que se encarga mucho de los webinarios y todo esto, y le quiero preguntar, oye Jessica, ¿a qué hora es que va a ser el webinario? Entonces yo la puedo mencionar dentro de esta conversación para que ella me ayude. Algo muy bueno, y me imagino que la mayoría ya conoce esta herramienta porque tienen Soho One, es que cuando yo menciono a esta persona dentro de la conversación, solo nosotros podemos ver el mensaje. El cliente no puede ver el mensaje, ¿vale? Entonces, si de repente fue algo que se habló en la mañana, yo me fui y quedó disponible la gente de la tarde, el agente de la tarde puede ver qué fue lo que se conversó con el cliente. ¿Ok? Bien, esta era la parte de lo que es clic. Por otro lado, les mencionaba anteriormente que se pueden enviar lo que son plantillas, ¿vale? Yo tengo algunas plantillas aquí de ejemplo. No tienen que ser necesariamente las mismas para su negocio. Estas, como solo son para demo, pues voy a escoger alguna, pero WhatsApp les permite a ustedes poder personalizar sus plantillas según las necesidades que tengan. Me parece súper interesante hablar un poco acerca de lo que son las plantillas, porque él nombra mucho las plantillas y la gente dirá, pero ¿de qué va la plantilla? Entonces, si nos puedes explicar un poquito qué son las plantillas, estaría fenomenal. Excelente. Muy bien. Las plantillas básicamente son mensajes preaprobados por WhatsApp. Normalmente se tardan entre 24 a 48 horas para aprobarlas y una vez ellos las aprueban, ustedes pueden empezar a utilizarlas, ya sea para brindar respuestas automáticas a través de clic, que solo las seleccionan y las envían, o bien a través de los mensajes masivos. Porque recuerden de que el formato de los mensajes masivos son básicamente plantillas que ya tenemos predeterminadas. Una ventaja de los mensajes de plantillas es que les ayuda a brindar respuestas más ágiles, ¿vale? Y mejora muchísimo la eficiencia de los agentes. Entonces, Jessica, imagínate que hay clientes que de repente tienen 10 personas en servicio al cliente o 5 personas en ventas, ¿sabes? Y estos agentes, aunque no lo crean y seamos algo empáticos, se vuelven locos durante el día, especialmente Claro, en las horas normal. picos. Aquellas colas de mensajes y que este cliente pregunte una cosa. Entonces, en ese lapso, en esos picos, los agentes pueden utilizar estos mensajes de plantilla para ir evacuando esos chats, ¿vale? Porque normalmente son preguntas frecuentes las que los Correcto, clientes eso te siempre iba a hacen. decir justo. Deben ser preguntas frecuentes que al final vamos a tener plantillas por determinados temas específicos, ¿no? Podemos tener plantillas tanto de respuesta a clientes como, por ejemplo, alguna plantilla del brochure de la empresa, que eso estaría bastante bien cuando entra un nuevo posible cliente. Entonces, bueno, ya tenemos la respuesta de lo que son las plantillas en el caso de WhatsApp con Ghostel y tenemos que esperar pues esas 24 horas para que WhatsApp apruebe el mensaje que hemos enviado, ¿no? Es solo para la aprobación. Una vez que han sido Perfecto. aprobadas, son inmediatas el uso.
Perfecto, ¿vale? Las fenomenal. seleccionas y solo las envías. Otra Es pregunta que me causa, que también tenía aquí anotada es, hablaste de mensajes masivos. Eso me parece súper bueno en el momento en que nosotros hacemos estrategias de marketing, sobre todo, y sobre todo cuando vamos a segmentar a la comunicación, ¿no? Pero bueno, nos gustaría saber cuál es el límite o cuántos mensajes masivos nosotros podemos mandar con WhatsApp. muy bien. Realmente existen algunos límites, por ejemplo, que están basados en el aspecto del presupuesto que tiene el cliente. Como cada uno de nuestros planes incluye una cantidad de créditos que se le agregan, son de los créditos de los cuales nosotros deducimos lo que son las plantillas. Entonces, ponle tú que compras 20 euros de créditos, son el equivalente a 500 plantillas. Vale. Lo bueno de esto es que la matemática que utiliza WhatsApp es que si el cliente no te contesta, no te cobra la plantilla. Es Ah, hasta que te contesta que te lo cobra. Entonces, tú mandaste 100 y solo te contestaron 10, pues solo 10 te van a cobrar. vale, Ujú. interesante saberlo. Sí. Y otra cosa que me pareció súper interesante de la exposición que habías hecho antes era el tema del WhatsApp Business API. Esto de momento todavía no está disponible, ¿no? El WhatsApp Business API es el que nosotros tenemos como Wostel, Vale, ¿vale? Solo habemos 66 empresas en todo el mundo y nosotros somos una de ellas. Somos la única en Iberoamérica también. Y lo mejor de todo es que como nuestro servicio es bilingüe, tanto en inglés como en español, la mayoría de nuestros clientes se sienten muy cómodos de saber de que va a haber alguien, vamos, hispano que les va a contestar, ya sea alguno de mis compañeros que son de aquí de España o alguien de América Latina, como es el caso mío. vale, Entonces a los clientes les gusta mucho esa comodidad. perfecto. Y la última pregunta que tengo, que no sé si alguien más la tiene o estas preguntas son relevantes o no, que a mí me parece que sí, es, hablaste de varios agentes, ¿no? Que podemos tener multiagentes. Creo que Ujú, recordar que habías dicho que podemos tener hasta 10 agentes. Es así, es decir, 10 personas que van a estar dentro de, integradas en esa conversación y, por ujú. ejemplo, mandan a millennials, ¿vale? Un mensaje y lo puede responder mi compañera Sheila, como lo puedo responder yo, como lo puede responder Alejandra, ¿no? Ujú. Es correcto. Está basado básicamente, buena pregunta, en el plan que tú adquieras, porque como tenemos dos planes y es algo de lo que voy a explicar más adelante, así que no se preocupen. Por ejemplo, el Live Chat, que es el plan más popular, les incluye hasta 10 agentes de su empresa que puedan gestionar estos mensajes, ¿vale? Y la otra parte es definir un poco qué personas van a ser agregadas a esa conversación. Porque si solo agregas dos, solo esas dos personas van a ver los mensajes entrantes. Entonces, eso es un poco que la persona que está encargada de operaciones, ya sea de SAC o de ventas, de servicio al cliente o de ventas, defina quiénes van a ser los que van a estar gestionando esos mensajes. Fenomenal. Ujú, Y por último, que esta fue una pregunta que se me acaba de ocurrir, que me parece muy interesante. Con la integración de Soho CRM, al final hablabas de que íbamos a tener la trazabilidad de la conversación. Es decir, ujú, yo, por ejemplo, hablo contigo y nosotros vamos a tener la conversación. Imagínate que yo soy un lead, ¿vale? Vamos a tener dentro de la ficha del lead o de este posible cliente toda la conversación que hemos tenido. Y ujú. esta conversación, es decir, toda esta información directamente va a ir al CRM. ¿Qué otra información aparte de toda la conversación podemos tener? Podemos tener también, por ejemplo, todas las veces que se la ha escrito, las veces que ha Ujú. dejado de contestar, fecha, hora y demás, ¿no? Es correcto. Y qué bueno que lo mencionas porque la parte de la integración de las conversaciones al CRM es una de las principales razones por la cual nuestros clientes nos buscan a nosotros, lo buscan a ustedes también, ¿vale? Porque como somos la única integración nativa que existe con Soho hasta el momento, pues los clientes buscan esa conveniencia y esa facilidad de tener todo en un mismo lugar y Claro, no tener que estar agarrando de aquí, agarrando de allá, y que correcto, luego tengo que buscarme una persona que me junte todo esto claro. y en ese proceso se les puede ir muchísimo dinero y muchísimos recursos económicos. Entonces, con la integración todo se ve de manera más smooth, más fluida, porque Correcto. es una integración nativa. Entonces, retomando un poco la pregunta que me hiciste de la Ujú. trazabilidad de las conversaciones, además de ello, los clientes pueden tener acceso a, por ejemplo, crear sus propias informes en Soho Analytics que les digan cuántas interacciones la gente de la mañana tuvo con los clientes al día. Correcto. Esto me parece súper interesante porque al final, perdón que te interrumpa, es como
como tú saber cuántos recursos le estás dejando a un cliente o a un posible cliente y luego de eso tú puedes saber, por ejemplo, si este posible cliente para mí me es rentable o no. Porque imagínate que yo me pase o tenga mi comercial pasándote todo el día hablando con un posible cliente que no se termina de decidir. Tú ahí tienes ya toda la Claro. información. Entonces, esto me parece súper interesante. Y recordar que no solamente estamos conectados con Soho CRM, sino también con Soho Desk y que todo se va a ir gestionando a partir o desde Soho Click, ¿vale? Entonces, bueno, Correcto. esto también es bastante interesante pues que recordarlo. Ujú. Así que yo no te quito más tiempo si tú quieres seguir con la Sí. demo. Y bueno, la parte de Soho Analytics es algo increíble. Que pueden explotar mucho también por el tema de las plantillas, saber cuántas plantillas mis agentes están utilizando. Lo que yo siempre les recomiendo a los clientes, Jessica, y esto es muy importante, es que la persona que gestiona la parte de plantillas, o sea, el envío de mensajes masivos, sea tal vez la persona encargada de marketing. Porque si Correcto. luego pones a los agentes, un agente que envíe 100, otro agente que envíe otros 100 y todo, se vuelve un descontrol. Mientras que si hay una persona que está manejando los recursos, lleva un mejor control, lo administra de una mejor manera y sabe cómo, Y cómo. podríamos tener, por ejemplo, un dashboard, porque también hablabas de dashboard, un dashboard que nos diga Ujú. cuáles plantillas son más útiles que otra, cuáles nos responden más, cuál, para nosotros poder tomar decisiones, ¿no? Es correcto, es básicamente eso, facilitar la información para que ellos puedan gestionar mejor sus decisiones y sí tienen acceso a todo eso. Vale, ¿Vale? fenomenal. Claro. Entonces, ¿qué pueden lograr a través del CRM? Básicamente, tres focos, ¿verdad? El primero es la creación de lo que son los workflows en Soho CRM para automatizar la parte de lo que son las notificaciones. Entonces, la manera en que esto funciona es que hay dos elementos claves. Uno, que la persona tenga Soho CRM, ¿vale? Y la otra parte que tenga Wostel. ¿Por qué necesita Wostel? Porque esas notificaciones que se disparan desde el sistema, la persona los recibiría en su WhatsApp. Y como nosotros, al tener la API, somos ese puente, entonces se permite ese flujo de comunicación de un lado a otro. ¿Vale? En cuanto al tema de flujos de trabajo, se pueden crear múltiples, como los ejemplos que di, ya sea un mensaje de bienvenida cuando un cliente acaba de comprar un producto, o de repente si sois de una universidad o de un centro de formación y de repente tienes clientes estudiantes que llenan formularios, ¿ok? Inmediatamente cuando el estudiante llena ese formulario, pues que reciba ese mensaje de WhatsApp confirmando la recepción de esa solicitud y de repente incluyendo un enlace para que puedan acceder a algún brochure o algún PDF. ¿Vale? Entonces, eso es un poco estructurar esa parte omnicanal para los clientes, que tengan WhatsApp, que puedan seguir utilizando sus correos, nadie les ha dicho que no los dejen de utilizar, porque yo sé que Soho tiene muy buenas herramientas también para lo que son email marketing, ¿vale? Pero que tengan un poco de todos los canales y WhatsApp, que es el que más tasa de apertura tiene y el que más demanda tiene en esto. Entonces, esa era la parte de flujos de trabajo, ¿vale? La segunda parte que les quiero mostrar es la creación de los mensajes masivos. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que se hace es que se crea una campaña. Ustedes le pueden poner cualquier nombre. Le pueden poner de repente clientes de marzo, ¿vale? O clientes de febrero, o clientes que no compraron, el nombre que ustedes le quieran poner. El segundo paso es incluir los leads o los prospectos a los cuales ustedes les van a enviar esos mensajes. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar estos y el siguiente paso sería irme a acciones, crear una actualización masiva. Es muy sencillo, ¿vale? Escojo los contactos, actualización masiva, que es la primera opción, Mass Update, le doy clic y luego se me despliega un menú. En este menú tengo que escoger la opción de WhatsApp Message, que es esta de aquí, ¿vale? Mensaje de WhatsApp. Y aquí, como les comentaba anteriormente, me tengo que asegurar de incluir el comando de mi plantilla, que el comando básicamente es un identificador. ¿Ok? Entonces yo voy a incluir este, que me lo sé de memoria, que es follow-up en español, que es básicamente seguimiento a los clientes que hablan español. Le doy a actualizar y el sistema me dice que todo fue actualizado de manera exitosa. Luego vuelvo a seleccionar mis contactos que ya están dentro de una campaña, así que ustedes solo tienen que darle clic a este botón de aquí arriba para no tener que hacerlo manualmente cada uno. Y luego sencillamente solo le doy envío de mensajes masivos de WhatsApp. Me dice que hay un contacto que le hace falta lo que es el número de WhatsApp. Por eso es que me aparece este mensaje aquí. ¿Vale? Le damos proceder y luego el sistema me dice que está en proceso y que me notificará vía correo cuando sea completado la entrega. ¿Vale?
Entonces, ¿cómo se mira ese mensaje masivo que el cliente recibe? Pues se miraría así. Recibiría un identificativo que dice envío de mensaje masivo, agente de la empresa tal, y luego el contenido del mensaje. Evidentemente, este solo es un demo y utilicé este mensaje cortito, pero luego ustedes pueden personalizar sus propios mensajes, ya sea invitándolos al lanzamiento de un nuevo producto o de repente las alertas para los webinarios o una actualización de los términos y condiciones o que soy de marketing y quiero enviarles un enlace para una encuesta para que la completen, también lo puedo hacer, ¿vale? Ok, vamos a la siguiente parte. Vamos a buscar a Nacho Escribano. Les voy a enseñar un poco su module o su módulo. ¿Vale? Aquí tenemos la información de él. Y justo más abajo tengo acceso a una ventanilla que dice WhatsApp History, que es historial de WhatsApp. ¿Vale? Se mira muy similar a la interfaz del WhatsApp que nosotros tenemos. Nos permite, de hecho, poder navegar dentro de la conversación y poder ver los mensajes. Ahora bien, ustedes me dirán, en este momento, como lo voy explicando, algunos dirán, pero ¿para qué me puede servir tener el historial de las conversaciones de WhatsApp? Pues piense usted que yo trabajo para su empresa y siempre he estado contactando a los clientes con mi WhatsApp personal. El día de mañana, como yo soy vendedor, me voy a otra empresa, me llevo pues el catálogo de clientes de todos los clientes que tenía anteriormente y me los paso a la nueva empresa, ¿vale? Pero como ustedes van a tener un CRM y van a tener todas las conversaciones ahí, esto no va a suceder, porque sus agentes ya no van a seguir utilizando el WhatsApp personal, sino que se comunicarían con los clientes a través de Click y todas esas conversaciones quedarían registradas aquí. Entonces, me voy y ustedes dicen, pues bueno, ya se fue Rudy, ahora le voy a encargar estos clientes que él dejó a Roberto para que él les dé seguimiento o a María. Entonces, además de que ustedes tienen esa trazabilidad de las conversaciones, también pueden reasignarle todos esos prospectos a un nuevo agente para que éste les dé seguimiento. Y si dentro de esos prospectos habían algunos que no pudieron cerrar, pues en ese momento María los puede cerrar, ¿vale? Así ustedes no pierden esos prospectos. Ahora, otra parte muy importante que es muy bueno y algunos clientes me preguntan a veces, ¿puedo abrir el WhatsApp desde el CRM? Sí, sí puedo. De hecho, aquí abajo tengo un botoncito que dice Chats. Le doy clic y aquí tengo acceso a todos los canales, ¿vale? Como el que estábamos utilizando para la versión demo era el de Nacho Escribano, le voy a dar a abrir y si quiero hacerlo más grande, le doy a expandir y ya se hace un poco más grande. Los clientes siempre me preguntan, Rudy, ¿y puedo hacer lo mismo que hacía en Click a través de esta pantalla? Sí, también. Puedo contestarle al cliente, puedo enviarle plantillas, puedo enviarle archivos, todo. Es exactamente igual, ¿vale? Y las caritas también están aquí, miren. Enviar archivos, todo esto. Bueno, pero es que a mí no me gusta este menú porque lo miro muy pequeño. Bueno, tiene otro botón aquí que dice ir a canal, que usted solo le da clic, pinche en él, y esto lo va a redirigir al canal de clic. Vea. Lo único que tiene que asegurarse es tener habilitada lo que son las pop-up windows, las ventanas emergentes. Entonces, esto ya le abre de nuevo el canal de Nacho y usted puede seguir desde aquí. Entonces, se intercomunica tanto del lado del CRM como del lado del clic. Y como ustedes pueden ver, yo no hice absolutamente nada y todos los mensajes que se le enviaron a Nacho Escribano están aquí, ¿vale? Esta fue la plantilla que envié a las 11:54. Entonces, esta parte de la automatización es muy importante. Es un gran beneficio que ustedes tengan todas las conversaciones y todas las interacciones que tienen con sus clientes, porque solo así pueden mejorar los procesos y tomar mejores decisiones. ¿Vale? Entonces, esta era un poco la parte del CRM. También tienen acceso a lo que son los registros de las conversaciones, que son estos. Luego, hay otra opción que les permite exportar todos esos logs a Soho Analytics y desde Soho Analytics ustedes pueden crear sus propias vistas, informes, pues personalizados con lo que ustedes están buscando. Ok, esta era la parte del CRM. Vamos a regresar un poco aquí porque falta la parte de lo que son los planes. Existen en la actualidad dos planes que tenemos disponibles con Wostel.
El primero es el plan Live Chat, que es el plan más popular. ¿Para qué tipo de empresas es este? Bueno, empresas que de repente lo único que quieren es gestionar chats con los clientes y prefieren darles un toque más personalizado, ¿vale? Porque de repente el proceso de venta que ellos tienen estipulado es un poco más largo, consiste más en hacer preguntas. Ellos tendrán su proceso, ¿vale? Entonces, este le sirve mucho a esas personas, perdón. El precio de instalación es de 99 euros, dice dólares aquí porque es la versión para América y Asia. Es un pago único, se hace el inicio, ¿vale? Es 99 dólares o 99 euros. No hace ningún tipo de conversión entre las dos monedas. Y la mensualidad, o sea, el coste de la suscripción son 99 euros también. Algo que es muy importante, que me gusta recalcarle a los clientes, es que nosotros no tenemos ni ningún tipo de tiempo de permanencia, no requerimos ningún tipo de contrato. Ustedes pueden hacer cambios en su cuenta, en su suscripción, en cualquier momento. Básicamente, Hostel se maneja con una suscripción y esta es una de las suscripciones que tenemos disponibles. Bien, un WAPA es la API de WhatsApp que ya le viene incluida en el plan para que puedan hacer todas estas cosas de asignar agentes, conectarse desde varios dispositivos, hacer las campañas masivas de WhatsApp, todo eso. Hasta 1000 conversaciones con clientes activos durante un mes. Estos son clientes con los que ustedes han conversado, no clientes que les escriben y ya luego no volvieron a saber nada de ellos, o clientes a los cuales ustedes les enviaron una plantilla y nunca les contestaron. Esos no son tipificados dentro del esquema de clientes activos, ¿vale? Son clientes con los cuales ustedes intercambiaron mensajes, como en el ejemplo que les enseñé. El cliente me envió un mensaje, yo le contesto y empezamos una conversación, ¿vale? Esta integración pues se hace con Zoho, tanto cualquiera de las 4 ediciones compatibles de Zoho. En el caso pues de ustedes, la mayoría tiene Zoho One, lo cual es muy bueno. Y luego pasamos al siguiente plan, que es el chatbot. ¿Cuál es la diferencia entre el chatbot y el live chat? Bueno, que el chatbot les permite poder conectar lo que es un robot que pueda chatear con sus clientes, ¿vale? Sumado a ello, el precio de configuración o de instalación es de 199 euros, pago único que se hace al inicio. Además de ello, tienen a su disposición 15 agentes para chatear con sus clientes. Y el costo de la suscripción mensual son otros 199 euros. Recuerden que, como les expliqué anteriormente, cada uno de nuestros planes se les tienen que agregar lo que son créditos, ¿ok? Y este les incluye, en vez de 1000, 2000 clientes activos durante un mes y la parte de la integración con Zoho CRM o Zoho Desk. Pasamos a hablar ahora de la parte de configuración o setup. En este caso, la configuración la hacemos nosotros, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues dura exactamente 3 semanas. La primera parte es la verificación de la cuenta con Facebook. Si ustedes ya han rodado o han hecho Facebook Ads, entonces su cuenta de Facebook ya está verificada. En ese caso, solo les pediríamos el Facebook ID Manager, que es el número que identifica la cuenta. Bien, el siguiente paso sería la verificación del número de WhatsApp. Para esta parte, ustedes pueden escoger, ya sea o verificar un número de línea fija o un número de línea móvil, cualquiera de los dos, no importa, ¿vale? Nosotros no les proveemos los números, ustedes nos tienen que dar los números a nosotros para que los verifiquemos. ¿Me toca a mí hacer la verificación de Facebook y de WhatsApp? No, la verificación la hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque la verificación de las cuentas de WhatsApp Business API, solo los BSPs de WhatsApp lo pueden hacer. Y como en ese caso nosotros somos uno de esos 66, nosotros les ayudamos a nuestros clientes a hacer esa parte de la verificación, ¿vale? Ustedes solo lo único que tienen que hacer es comprar la suscripción a través de nuestro partner y decirnos qué número es el que quieren verificar. Eso es todo. La parte de implementación, que es el último paso, es básicamente una sesión remota en la cual alguien de nuestro cuerpo técnico intercepta su computadora, su ordenador, y hace una intervención, ¿vale? Lo único que tiene que tener el técnico es acceso a su cuenta de SuperAdmin de Zoho. Bien, en total entonces son 3 semanas. Seguimos con la siguiente parte. Les comparto un poco un estudio de la firma consultora Boston Consulting Group. Ellos hicieron un estudio donde tomaron como muestra 9,000 personas en el año 2019
Y entre los hallazgos fueron de que 1 de cada 3 compradores chatea con la empresa para poder conocer si se puede confiar en ellos, si lo que le explican los agentes es realmente verdad, toda esta parte de verificación que hacen los clientes inicialmente antes de comprar. Y además de ello, el estudio arrojó que un 40% de los compradores afirman chatear antes de ir a comprar, ¿vale? Entonces, a ustedes les pasará mucho que reciben consultas por WhatsApp, consultas por correo. Entonces, eso es como el punto inicial en el cual el cliente va descubriendo un poco su marca, su producto o el servicio que usted ofrece. Este mismo estudio, específicamente en Vietnam, sucedió algo muy curioso. En un año hubo un incremento del 30% en el aumento del gasto por parte del consumidor. Es decir, estos clientes que las empresas ya tenían, como estas empresas utilizaban lo que era WhatsApp, empezaron a hacerle venta cruzada, de repente fidelizar un poco, y esto hizo que el aumento de gasto promedio incrementara en un 30%. Está muy bien recalcar todas las ventajas y beneficios que tenemos con la integración de Soho CRM con WhatsApp, porque era lo que decías, ¿no? Al final vamos a tener esa trazabilidad, como nos mostraste, dentro de la ficha del posible cliente o del contacto, de saber cuándo fue la última vez que le hemos hablado, qué nos ha dicho y cuántos recursos nuestros comerciales gastan en cada uno de estos posibles clientes. Entonces yo la verdad creo que es bastante interesante tenerlo, y sobre todo también el hecho de saber que podemos tener pues esa integración, ¿no? También con Soho Desk, con Soho Click, y que, bueno, también podemos hacer workflow, es decir, nosotros podemos tener no solamente, o sea, podemos ir más allá, por ejemplo, de un correo electrónico, podemos crear estrategias de marketing, en este caso, que yo que soy la encargada de marketing de Millennials, pues nos vendría genial y vamos a empezar a hacer esto, así que muchos de los que están aquí son clientes nuestros y ya nos verán conversando un poco más por WhatsApp, mandando esas newsletters que mandamos o esas plantillas también por WhatsApp. Entonces, bueno, claro, me parece súper interesante. Tienes dos maneras de poder ingresar, o sea, no es un ingreso en sí porque es una API, es una nube, ¿vale? Lo que es el CRM y el Click están conectados a esa nube que es el WhatsApp Business API, que es el que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, tú puedes gestionar los mensajes de tus clientes, ya sea ingresando al chat a través de esta pantallita, ¿vale? Estos son mensajes de WhatsApp. Aquí recibirías tú los mensajes de tus clientes, pero yo considero, por lo menos en mi opinión, que esta parte del chat no es muy user friendly, porque si ustedes se fijan, es muy pequeñito. Entonces, ustedes tienen la otra opción, que sería hacerlo desde Click, que desde aquí ya es un poco más grande, ¿vale? Ya es un poco más versión mensajería instantánea. Entonces, ustedes pueden escoger el canal, abrirlo y empezar a poner sus mensajes. Digamos, un cliente les escribe, ustedes les contestan desde aquí y ya. Hay una sección donde los 10 usuarios que tú tienes se tendrían que conectar a Click, ¿vale? Poniendo su user y su password. Una vez ellos lo ponen su usuario y su contraseña, ingresan a lo que es el Soho Click, que es esto de aquí, y empiezan a ver qué clientes les escribieron y qué clientes no, ¿vale? Y desde aquí del CRM, pues evidentemente solo les tocaría conectarse al CRM y ya tendrían acceso a esta pantallita. O sea, básicamente para hacer ese pequeño resumen nuevamente, es que nosotros podemos acceder a la ficha del cliente o a la conversación con el cliente, tanto desde la misma ficha de leads o de contacto donde se encuentre, como también lo podemos hacer desde Soho Click, ¿vale? Porque Soho Click, como vemos, es como la interfaz que está en el medio entre Vostel, está Soho Click y luego está el CRM, ¿vale? Entonces, es súper interesante también pues tener toda esa información tal cual como la viéramos, o sea, como la vemos dentro de lo que sería el propio móvil o el propio WhatsApp. Comentarle a todas las personas que si están interesadas o quieren saber pues más información, pueden contactar con nosotros, que con mucho gusto pues le daremos algún tipo de información, así como también pues con Rudy, ¿vale? Recordar que lo suyo es intentar pues captar a esos posibles clientes, mantener esa conversación siempre con ellos, que ellos estén, que nosotros estemos en el top of mind de ellos, y bueno, me parece que esta es una herramienta que se presta muchísimo y que es excelente para ello. Y bueno, nada, muchísimas gracias por asistir a nuestros clientes, que veo que hay muchísimos de nuestros clientes, a personas que tal vez lo hayan visto esto en otro lado y bueno, está conociendo lo que es Millennials Consulting y también Vostel. Chao. Excelente. Hasta la próxima. Adiós. Bye.